tutorial de Tinkercad con Arduino. Hoy les voy a explicar cómo realizar la conversión análoga a digital de una manera sencilla y fácil. Bienvenidos. Bueno, para iniciar con este tutorial previamente monté este circuito básico en Tinkercad. Entonces estoy usando una placa Arduino Uno, un potenciómetro que lo puedo buscar aquí en los componentes básicos. Potenciómetro. También usé un voltímetro, el cual me va a permitir verificar el voltaje que le está entrando al Arduino. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es conectar o alimentar mi protoboard. Entonces acá de la tierra del Arduino coloqué una tierra en la protoboard, 5 voltios a la alimentación de la protoboard. Posteriormente alimenté mi potenciómetro. Entonces en uno de sus extremos lo alimenté con 5 voltios y el otro extremo, el terminal 2, con tierra. Por ende, en el pin de la mitad, cada vez que yo varíe la perilla, pues él va a variar el voltaje. Esa salida de voltaje variable va a llegar, como lo tengo aquí conectado, al pin A0 de mi entrada analógica. Esa entrada la voy a estar monitoreando a través del multímetro que Tinkercad me ofrece. Entonces en ese multímetro debemos asegurarnos de que esté seleccionado en voltaje. Aquí está para medir corriente, para medir resistencia y medir voltaje. Bien, habiendo conectado de manera correcta mi circuito, vamos al código. Entonces acá hay un código bastante sencillo donde inicialmente declaré una variable de tipo entera llamada valor, una variable de tipo flotante llamada voltaje. Las variables de tipo flotante son aquellas que me permiten usar números decimales. Bien, el valor de esa conversión la voy a mostrar a través del monitor serial. Por ende, habilité el puerto serial del Arduino. El puerto serial del Arduino él me va a enviar la información de la tarjeta a la computadora a través de la conexión USB. Entonces debo habilitar esa comunicación para que el Arduino sea capaz de enviarme esa información a la computadora. Y en el entorno de Arduino y en Tinkercad aparece algo que se llama monitor serie. Y allí vamos a poder ver en esta pantallita una información que el Arduino me va a enviar. Bien, entonces aquí le configuro la velocidad de transmisión. En este caso son 9600 baudios. Bien, eso lo hago en el setup. Ya en el void loop, entonces lo primero que debo hacer es leer el valor que me está entrando en la entrada analógica 0. Entonces eso lo hago con el comando analog read y entre paréntesis el número del pin analógico que voy a leer, en este caso A0. Ese resultado lo voy a guardar en esta variable valor que previamente la declaré, pero de forma entera. ¿Por qué de forma entera? Porque la conversión analógica digital que me hace el Arduino es una conversión de 10 bits. En otras palabras, el Arduino convierte un valor de voltaje en el rango entre 0 y 5 voltios, que es el valor permitido por estas entradas analógicas, lo convierte en un número entero entre 0 y 1023. Entonces, si hay 5 voltios, aquí este comando analog read me va a leer el número 1023. Si hay 0 voltios en la entrada analógica 0, este valor se le va a asignar el número 0 porque es lo que me capturó ese comando. Si hay 2.5 voltios, la mitad, entonces sería la mitad entre el rango entre 0 y 1023, que es aproximadamente 512. El valor que yo estoy asignando acá lo debo convertir a voltaje. Entonces para eso creé esta variable llamada voltaje de tipo flotante. A voltaje le voy a asignar el resultado de esta función. Esta función que tiene Arduino que se llama map. Map precisamente me permite hacer como ese escalamiento, esa regla de 3. Entonces, ¿cuál valor es el que quiero convertir? Este valor o este dato que leí previamente en analog read 0.
O sea, él viene en un rango entre 0 y 1023. Entonces aquí coloco la variable que quiero convertir, que ya dijimos que era valor, el rango en el que viene esa variable, que es el rango mínimo, el valor mínimo es 0, su valor máximo es 1023, y lo voy a llevar a un rango entre 0 y 5 voltios. ¿Pero por qué puse 5000? Porque esta función map trabaja muy bien o solo permite esos escalamientos con números enteros. Entonces si coloco 0 a 5, por ejemplo, si hay 2.5 voltios, la función map solo o me va a truncar el resultado y solo me va a tomar la parte entera. O sea, ya no me mostraría 2.5, sino 2. Entonces, ¿por qué lo coloco entre 0 a 5000? Porque si hay 2.5 voltios, volviendo al ejemplo, él me lo va a escalar a 2500. ¿Y luego qué hago? Pues ese resultado lo divido entre 1000 y esos 2500 ya los convertiría en 2.5. O sea que ya después de esta línea ya tendría mi voltaje en un valor decimal y el valor real el valor real de voltaje que le estaría entrando al pin A0. Y pues eso lo vamos a comprobar con ayuda del multímetro. Listo, ya tengo mis datos. Entonces vamos a imprimir en el monitor serial esos valores. Entonces aquí con la ayuda de esta función print voy a imprimir un texto que se llama valor, dos puntos, espacio, voy a imprimir la variable valor, que recuerden que es lo primero que me lee el analog read, o sea, aquí va a estar esta variable en el rango 0.1023. Luego voy a imprimir el texto voltaje y luego voy a imprimir el valor del voltaje luego de esta conversión. O sea que acá ya debería estar el valor del voltaje real que le está entrando a mi tarjeta Arduino. Y voy a colocar un delay de medio segundo para poderlo visualizar, para que no aparezca tan rápido en el monitor set. Listo, hemos terminado nuestro programa y ahora vamos a iniciar la simulación. Entonces aquí he empezado la simulación. Como vemos, en estos momentos en la entrada analógica 0 hay un valor de voltaje de 1.4 voltios. Vamos a observar. Entonces aquí en la parte inferior de mi ventana de texto, de código, aparece a lo que se llama monitor serie. Damos clic allí y aquí aparece la información que yo estoy enviando por el puerto USB. Si tuviese conectada la tarjeta, eso lo vería en el monitor serie de mi Arduino IDE, del entorno de programación de Arduino. Bien, entonces como vemos, el valor o la variable valor, hay un valor de 286. O sea, eso es lo primero que me mide la función analog read. Recordemos que esto está en la escala entre 0 y 1023. Y luego el voltaje, como vemos, ya después de hacer el mapeo y luego de dividir el mapeo entre 1000, ya me muestra el valor real de mi voltaje. Entonces, como vemos, coincide plenamente con el valor que me está midiendo el multímetro. Si empiezo a mover la perilla del potenciómetro, vemos cómo también va variando el voltaje acá automáticamente. Entonces ahí volvemos a verificar. Mira que el valor ya está aquí en 920 y ya una vez convertido a voltaje 4.5. Llevémoslo al máximo, 5 voltios. Entonces, como vemos, lo llamo a 5 voltios. Este valor que inicialmente me lee la variable, la función analog read, lo lleva a 1023 y aquí ya tengo el valor de 5 voltios. Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo de cómo usar las entradas analógicas y cómo también hacer el escalamiento para llevarlo ya a un nivel de voltaje. Muchas gracias, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal.